Hola, bienvenidos a Relatos Amarillos, soy Juan Vaquero. Hace ya un cierto tiempo vengo dándole vueltas a la siguiente idea. Y si contáramos en Relatos Amarillos no solamente historias de taxistas, sino también de pasajeros. ¿No se imaginan la cantidad de historias que nos hemos encontrado y hemos dejado pasar desde que empezamos a hacer este podcast? ¿Me explico? Las dejamos pasar porque le ocurrieron a un pasajero, no a un taxista, y no dentro de un taxi, claro. Y lo que me pregunto es, ¿y por qué no? ¿Por qué no contarlas? Todos cargamos una novela a cuestas, nuestra propia novela. El caso es que decidimos hacer un experimento, aprovechar el evento de storytelling en vivo planeado para principios de julio en el Festival de Podcast al Oído, para invitar a nuestros escuchas a que se subieran al escenario. Advierto, el evento ya ocurrió, fue el fin de semana pasado, julio de 2023, y en este episodio les quiero compartir una grabación de la jornada, porque fue realmente mágico. 7 contadores de historias subieron al escenario. Una periodista, un investigador privado, un maestro Reiki, una profesora, un taxista, claro, una podcastera y, por supuesto, un representante del equipo de Relatos Amarillos. Todas las historias, como es nuestra costumbre, giraron en torno a un mismo tema. Decisiones, en este caso. Decisiones que le cambiaron la vida a su protagonista. Las historias debían ser ciertas, contadas de memoria, sin ningún tipo de ayuda. Ellos y ellas, las y los contadores de las historias, debían ser los protagonistas. Por eso de ahora en adelante me referiré a ellos como protagonistas. Y había un límite de tiempo, 8 minutos. Les pusimos cerca una copita de tequila, por si acaso, y eso fue todo. Así de sencillo, así de poderoso. Los dejo entonces con nuestro primer protagonista, Pedro Espinosa, integrante de este equipo, y su historia, Picayópolis y yo. Hay 2 cosas que tienen que saber de mí, son 2 cosas que me definen, y esas 2 cosas me han llevado a tener absolutamente todo lo que tengo en la vida. Y cuando digo todo lo que tengo no me refiero solamente a los carros, los premios, los millones, sino también los antidepresivos, las visitas al psiquiatra, las inseguridades. Y estas 2 cosas es que yo soy una persona, primero, que no se rinde, y segundo, que bajo ninguna circunstancia pide ayuda. Esta historia comienza en 2014, segundo semestre de 2014, mi último semestre de universidad. Para graduarme solamente me falta mi tesis y una electiva. Y bueno, mi tesis era un documental sobre pescados en 4 ciudades de Colombia, y obviamente estaba demasiado cruda cuando comenzó el semestre, así que la electiva que tenía que ver tenía que ser la electiva más fácil de la universidad, que en mi universidad eran los idiomas. Además, yo desde chiquito he estudiado español, inglés, francés, parlo quasi perfectamente el italiano. ¿Qué tan grave iba a ser ver griego 1? Llego a la clase. El chachito se para de primero en la presentación. Hola, mi nombre es Pedro, yo estudio cine, estoy en último semestre y de esta clase espero aprender lo básico del griego 1. Al lado mío. Hola, mi nombre es Juliana. Estoy en 9º semestre de Filología y Francés. Y estoy viendo esta clase porque es prerequisito para ver latín. Hola, mi nombre es Alejandro. Estoy en 7º semestre de Filología y Alemán. Y estoy viendo esta clase porque es prerequisito para ver latín. Hola, mi nombre es Paula, y fue en ese momento que yo me di cuenta que había metido griego antiguo. Pero bueno, yo hubiera podido llegar a mi casa, meterme en el sistema, cancelar la materia, pero dije, no, Pedro, no te vas a rendir, o sea, no te va a quedar grande. O sea, igual, pues esto es un libro, como todos los idiomas, simplemente tienes que sentar y aprenderlo. Y hay una característica, pues, chistosa del libro de griego. Cuando uno aprende un idioma, uno usualmente
Como que si está estudiando francés, oye, ¿cuánto cuesta esa baguette? Si uno está estudiando inglés, uno le aprende como, bueno, la presentación, my name is, tal. En griego antiguo el primer verbo que yo aprendí a conjugar fue el verbo azotar. Los ejemplos, el libro era pues como que unidad o unidad, uno iba siguiendo una historia de un personaje que se llamaba Dicaiópolis. Y Dicaiópolis, como que en la primera unidad, simplemente las conversaciones que tenían es, oye, ¿cuánto vale ese esclavo? Apúrate, esclavo, ¿dónde están mis bueyes? True story, o sea, de verdad. Fue pasando el tiempo y yo cada vez iba más perdido en la historia de Dicaiópolis. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, ya a mitad de semestre, yo no sabía absolutamente nada, pero luego terminé mi tesis y solamente tenía que pasar el último examen de griego antiguo para graduarme. Si no lo pasaba, era otro semestre en Bogotá, no soy de acá, era otro semestre de arriendo, era otro semestre de universidad, era un semestre más que iba a pasar sin trabajar, era un semestre más en que mi vida simplemente se iba a detener. Así que era importante que yo pasara esa materia. Para pasar esa materia, en el último parcial tenía que sacar 4.6. Pero bueno, ya había terminado de hacer la tesis, solamente tenía que estudiar para ese parcial y todo iba a estar bien. Me siento frente al libro, en mi cama, y yo sabía que en ese momento yo tenía, para que ese conocimiento entrara en mí, convocar el poder que un psicólogo años antes me había enseñado, para esos momentos en donde tu vida no va muy bien, y es como comer algo que te gustaba mucho en la infancia. Bajé, me compré una bolsa de yogo yogo de mora, le quité el piquito y de un sorbo me tomé 1 litro de yogo yogo de mora. Y después de eso, viendo el libro, me quedé dormido. Nada, la clase era a las 9. Me levanto 9 menos cuarto. Vamos para adelante. No soy una persona creyente, pero yo creo en mí. Corro a la universidad, cruzo calles, casi me atropellan Transmilenios, llego corriendo, me siento, me entregan el parcial y yo, muy decidido, comienzo a escribir mi nombre. Pi, Epsilon, Delta, Rho y Omega. No sé escribir mi apellido. Y nada, yo comienzo a ver ese examen y las letras se convierten en dibujos. Yo no tengo ni idea de qué me están preguntando, mucho menos qué responder. No me acuerdo absolutamente nada de la historia de Dicaiópolis. Y en ese momento me di cuenta que eso me superaba. Que el griego antiguo me superaba. Que no podía hacer nada. Que me tocaba rendirme. Esperé a que todo el mundo se fuera del salón, quedé solo yo, y con mi examen en blanco me acerqué al profesor. Ya pues solamente tenía mi nombre, ya me había rendido. Y en ese momento le dije una palabra que aprendí en esa clase, que fue mucho más importante para mí que la conjugación del verbo azotar. Lo miré y le dije, ayuda. Ayúdame. Este examen está en blanco. Si no saco 4.6, me tiro el semestre. Y es mi último. Tú verás. Obviamente el man me ayudó. Y de esa clase, a esa clase le agradezco mucho un aprendizaje, a esa clase y a Dicaiópolis también. Y es que después de ver griego antiguo, en mi último semestre de universidad, aprendí que a veces en la vida la mejor forma de no rendirse es aprendiendo a pedir ayuda. Muchas gracias.
Pedro acaba de lanzar, junto con su primo Sebastián Duque y el equipo de Cartagena Federal, un podcast que hicieron para RTVC Play. Se los quiero recomendar. Se llama La Depresión Momposina. Está genial, buenísimo. Lo pueden encontrar en RTVC Play o en su plataforma de podcast favorita. Muy bien, vamos con la siguiente protagonista, Lorena Beltrán. Su historia se titula De fajas, espejos y cicatrices. Cómo mirarse al espejo cuando no te gusta lo que ves. Aquí está Lorena. Esto les va a parecer raro, pero no me gusta mirarme al espejo. Tengo una escena muy marcada en mi cabeza. Yo tendría, 8 o 9 años. Y entré al cuarto de mi mamá a escondidas, busqué en los cajones y encontré una prenda diminuta, como de este tamaño, color beige. Me miré al espejo y me metí como pude dentro de esa faja, con todo el esfuerzo posible, porque yo quería que mi carne, que mis redondeces se parecieran un poquito más a las de mis compañeras de curso. Y pues bueno, aunque pues sí cambió ligeramente algo, pues me sentía más cómoda en cómo se me veía la falda, cómo se me veía la jardinera, el saco del colegio, me sentía más cómoda. Pero yo creo que aún recuerdo la mirada de esa niña inconforme frente al espejo. Y creo que eso no cambió mucho cuando yo crecí, ¿sí? Esa niña que se fajaba chiquita, pues siguió inconforme con su cuerpo cuando creció, porque toda la vida he sido como grandecita, como dicen las mamás, de huesos anchos, que retiene líquidos. Entonces, pues un día mirándome al espejo dije, bueno, esto termina aquí, me voy a operar, me voy a hacer la lipo. Y una amiga, una compañera de la universidad muy hábilmente me reclutó. Después de revisar que todo estuviera en orden con el médico, decidí hacerme la cirugía, pero apareció un nuevo problema porque cambió la forma de mi abdomen y este gordito de arriba tiene como una función de sostener las tetas. Entonces, cuando se fue, se cayeron las tetas. Y yo dije, bueno, tengo que hacerme una reducción de senos. Y lo más lógico pues era hacérmelo con el médico que me había hecho la lipo, porque finalmente había salido bien, o eso pensaba. Pues estaba viva, ¿no? Entonces dije, me la voy a hacer con este médico otra vez. Y ahí estaba yo de nuevo desnuda en el quirófano, miré hacia abajo y vi estas líneas punteadas que le marcan a uno con un Sharpie para ver por dónde va a pasar el bisturí y quitar como ese peso que tenía en mi cuerpo. Y bueno, unos días después de esa cirugía me quitaron el vendaje y lo que vi me aterró. Resulta que uno de mis senos era más grande que el otro, tenía el pezón tomando un color raro, como más oscuro, casi negro. Si yo tocaba el pezón se desprendía del resto de la sutura. Cuando yo me hacía una curación, había una herida donde perfectamente me cabía una falange de mi dedo. Suena aterrador, pero créanme que vivirlo es aún peor. Y bueno, pasé a una segunda cirugía para corregir el daño y el remedio fue peor que la enfermedad, ¿sí? Pasé meses, tal vez incluso años, con mis senos deformes. Para mí, para ilustrarles un poco esta situación, para mí el peor momento de mi día era bañarme, algo que es tan necesario y rutinario. Para mí era el peor momento de mi día porque yo tenía que ver hacia abajo y ver unas cicatrices atroces que nadie quiere tener en su cuerpo. Entonces yo entraba así, cerrando los ojos para no verme frente al espejo de mi baño. Y un día, pues investigando qué había detrás de eso, qué había podido salir mal con el médico que había escogido, qué había podido salir mal en el procedimiento, pues empecé a investigar. Y resulta que con algunas colegas periodistas, porque soy periodista de formación, terminamos descubriendo que no solamente el médico que me operó, sino también al menos otros 40 médicos que se dedican al negocio de las cirugías estéticas en Colombia, aparentemente no tienen la formación académica requerida para hacerlo, ¿sí? Y cuando yo tuve esa información en mi cabeza, yo dije, pues hay que hacer algo. Yo pude haber decidido ignorar la situación, hacerme una cirugía reconstructiva, seguir con la vida, ahorrarme un problema enorme, pero esa no soy yo. La verdad es que yo soy una persona que pelea por lo que considera injusto y creo que estaba frente a una injusticia y no me iba a quedar callada. Así que decidí aceptar la invitación que me hizo un fotógrafo del Espectador. Dijo, hagamos una foto de lo que le pasó.
Y yo dije, bueno, y pues pensé que sí, iba a ser una nota de pronto con muchos clics en la página del Espectador o lo que sea, pero resulta que un día, un domingo, iba saliendo de mi casa y veo al lado de mis pies mi foto desnuda en un periódico de circulación nacional y pues quedé helada. Es decir, yo sabía que me iban a tomar esa foto, pero no creí que fuera a ser la portada, mucho menos un domingo, y yo dije, ¿qué hice? ¿Qué hice? Yo quedé helada, a pesar de que esa foto me gusta mucho porque sí, son mis senos lesionados, soy yo desnuda, pero también tengo una actitud de ¿y qué? O sea, aquí estoy para pelear contra esto que me pasó. Pero a pesar de todo lo que me genera esa foto, pues estaba helada, o sea, helada. Porque pensaba, esto es como un espejo, pero un espejo público, y no puedo cerrar los ojos para evitar verme en este espejo. Y al otro día no solo era El Espectador, era la BBC, era Al Jazeera, esto estaba por todos lados, ¿sí? Eran muchos espejos públicos que no podía evadir. Por supuesto que esta exposición tuvo un costo personal. Abogados, peleas jurídicas, enfrentar muchísimas entrevistas en medios de comunicación, incluso un intento de suicidio. Pero si ustedes me preguntan hoy si yo pudiera oprimir un botón y cambiar lo que ocurrió o tomar otra decisión, o si tuviera enfrente, no sé, la píldora azul, la píldora roja, para cambiar mi realidad, yo con toda honestidad les diría que yo escogería la realidad que vivo ahora, porque todo este camino tan doloroso, tan tortuoso, me ha enseñado a mirarme de otra forma frente al espejo. Y aunque, les voy a ser honesta, no todos los días amanezco rebosando pues amor propio, ¿sí? Me gusta lo que veo hoy. Así que, sin duda, yo elegiría y tomaría la decisión de operarme, lamerme las heridas y hacerme fuerte. Gracias. Gracias a las denuncias realizadas por Lorena y sus colegas, el Ministerio de Educación remitió a la Fiscalía los expedientes de al menos 42 médicos que se dedican al negocio de las cirugías plásticas. 17 de ellos, 17, están en juicio por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento. Vamos con nuestro tercer protagonista. ¿Ustedes recuerdan ese show de televisión CSI Miami, CSI Nueva York, San Francisco? ¿Lo recuerdan? De ahí el nombre de esta tercera historia, CTI Huasca. Buenas tardes. Mi nombre es Andrés Sandoval y quizás todas las cosas importantes en mi vida han ocurrido por accidente. Y si no es por accidente, no ha sido precisamente lo que he planeado. Tengo 54 años y ya tengo el acento cartagenero perdido. En 1994 tenía 25 años, 35 kilos menos, y era investigador del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General. Una sabia decisión que había tomado después de haber salido graduado como abogado de la Universidad del Rosario y ya siendo profesor auxiliar de procedimiento penal, tomé la genial idea de tirar los códigos y encintarme una 9 milímetros con una sobaquera, ponerme unas botas vaqueras y empezar a perseguir casi un sueño de adolescencia. No era la inteligencia la que estaba guiando esa decisión. Muy rápidamente fui adoptado por este grupo de investigadores que escasamente habían terminado bachillerato, el único que tenía los dientes completos era yo. De resto, pues la verdad, lo único es que yo era el único que era abogado y que hablaba inglés, pero pues me convertí en su mascota. En el desarrollo de esa actividad se montó un operativo muy serio, era hacer efectiva 5 órdenes de captura en Huasca, Cundinamarca, homicidio, se les imputaba a estos señores y esto era parte de un creciente paramilitarismo en ese sector. Increíblemente, el que sabía hablar inglés y había terminado la universidad era el que estaba dirigiendo el operativo, pues coordinándolo, siendo la mascota. Y eso implicó llevar policía rural, que eran gente experta en esos temas,
y el grupo de investigadores y operativos del CTI sumábamos unas 35 personas. Nos enrumbamos a las 8 de la noche, camino a Huasca, Cundinamarca, pero además, producto del corazón, llevaba como compañía a una periodista, una muy amiga, que hoy en día es una gran periodista, que estaba enloquecida porque hiciéramos una grabación en vivo de un operativo. Había salido Cops en Estados Unidos y ella quería hacer eso, y pues evidentemente yo tenía que prestarme para eso. Esto venía acompañado con, como les decía, una sobaquera, una 9 milímetros que me causó escoliosis después de los 50, unas gafas Ray-Ban que aún conservo y están un poco oxidadas, y obviamente este procedimiento. Nos fuimos para allá, llegamos a Huasca, Cundinamarca, muy rápidamente montamos el operativo. 20 minutos antes de llegar al sitio donde teníamos que hacer efectivas las capturas, teníamos que bajarnos, dejar los vehículos e irnos caminando. De lo contrario, la gente que íbamos a capturar se iba a dar cuenta por las luces, entonces tocaba hacerlo de esa manera. En la caminata, de pronto dice el camarógrafo de la periodista, porque llevaba camarógrafo, se me quedó el cassette de la cámara. Sí, señor, son los años 90, estamos hablando de un cassette tipo VHS, y pues ni más faltaba que nosotros fuéramos a retrasar el operativo por el tarado este. Entonces nosotros seguimos, llegamos al sitio, hicimos la captura, no hubo ningún problema, se hizo de la manera más eficiente, los señores quedaron controlados, no hay ningún problema. Así era lo que se había supuesto iba a suceder. Pero muy rápidamente dijimos, bueno, hay que ir a recoger los carros. Yo 25 minutos caminando de nuevo, no me lo voy a pegar. Mandamos a un grupo de 4 personas para que recogieran los vehículos y de paso vieran a ver dónde carajo estaba el camarógrafo. A los 10 minutos de ellos ir caminando, me empiezan a modular por radio. ¡Cobra! ¡Cobra! Sí, efectivamente. Mi identificación al modular era Cobra. Eso venía acompañada del resto de las ridiculeces. Pero me empezaron a decir, nos están disparando. Y se empezó a sonar, y empezó, nos están disparando, y pues, ¿qué pasó? ¿Quiénes son? No sabemos. Entonces, mándenos ayuda. 3 personas más salieron corriendo pues a rescatarlos, pero a la misma distancia a pie, y en ese momento veo frente a mí que había un niño sentado en un caballo. No tenía silla, pero tenía el cabrestillo, y dije, esa es la mía. Me monto en el caballo, tercio LR-15, el fusil de asalto con el que íbamos, la 9 milímetros de la escoliosis, el radio, que era de por sí un arma contundente, pero que comunicaba muy bien, y me monté en el caballo y le pegué un juguetazo, y el caballo no andó. Volví, le pegué y salió, como alma que lleva el diablo, dice mi mamá, despepitado a la velocidad que le dio la gana. Cuando llegué al punto a rescatar a mis compañeros, el caballo tenía otros planes para mí, frenó y yo de bruces terminé con el caracolejo en la cara, en la mano. La verdad, nadie se rió porque la situación era muy grave, nos estaban disparando. Entonces, pues realmente yo me sacudí con el poco de dignidad que me quedaba, y nos levantamos, y bueno, ahí empezó un camino tortuoso hasta que llegamos a los vehículos. Y cuando llegamos a los vehículos y los prendimos para dar vuelta, las luces parece que alertaron a estas personas y empezaron a disparar una lluvia de balas. Yo nunca había estado en una balacera, ellos no lo sabían, ¿no? Y pues evidentemente esto me asustó enormemente, no en ese momento, sino después. Y empezaron los disparos, y la gente de la policía decía, hay que contestar el fuego. Y entonces era ratatata, ratatata, o sea, había un orden. Entonces yo dije, voy a hacer lo mismo, pero qué tal que el ratatata de ellos es diferente, mejor saco el fusil y lo empecé a disparar desde arriba. Y así logramos, entre mi puntería y unos compañeros con unas gónadas de este tamaño, que fueron los que realmente frentearon el problema. Cada 20 metros habían unas barricadas que había que levantarlas para que pudiéramos caminar y salir con los vehículos, y pues estos tipos levantaron eso. Logramos llegar hasta la zona de salud de Huasca, Cundinamarca,
ilesos. Solamente estaba herido el camarógrafo, que lo habían encontrado herido porque lo habían apuñaleado. Ni siquiera le dispararon. Llegamos ahí y las cosas empezaron a ser diferentes. Ya el corazón me empezó a latir un poco más fuerte. Y no era miedo lo que yo sentía, realmente. Sentía emoción. Porque yo sabía que me acababa de graduar de investigador. Yo sabía que esos balazos que no nos mataron me habían cambiado el puesto de mascota a algo un poco más digno. Y yo sabía que, como siempre, la vida había tomado las decisiones por mí y yo lo único que tuve que hacer fue adaptarme. Aprendí, uno, que cuando te estén disparando es preferible sacar solo el fusil. Dos, que por más de que tú planees en la vida ya tiene planes para ti y lo hará de la manera más accidentada posible. Y tres, que nunca más volví a ser la mascota de nadie. Muchas gracias. Andrés Sandoval. Andrés también es podcastero. Hace, junto con el novelista Santiago Gamboa, Crónicas de la Noche Roja, un podcast de RTBC al oído. Muy recomendado. Esto es Decisiones, un show en vivo de Relatos Amarillos. Ya volvemos. ¿Quién inventó la marimonda? ¿De dónde vienen los silleteros? ¿Desde cuándo se celebra el carnaval de blancos y negros? Conoce todos los detalles sobre las fiestas y tradiciones de los diferentes rincones del país en el podcast de las historias de Diana Uribe, disponible en RTBC Play. Hola, estamos de vuelta. Esto es Relatos Amarillos. Soy Juan Vaquero. Las historias que estamos escuchando fueron grabadas en vivo el 1 de julio de 2023 durante el 4º Festival Iberoamericano de Podcast al Oído. Y, valga la pena recordarlo, sus protagonistas son nuestros propios oyentes, gente del común, no solo taxistas, quienes aceptaron el reto de subirse al escenario y contar una historia íntima, personal y cierta, en la que una decisión que tomaron les cambió el rumbo de su vida. Nuestro siguiente protagonista, Alejandro Galeano. Su historia, el día en que cerré tarde el restaurante. Esta historia empieza a los 21, cuando decidí cerrar 2 horas más tarde el restaurante que estaba administrando, en un momento súper bueno de mi vida, en donde cocinaba delicioso, estaba atendiendo a personas muy importantes y me sentía el rey del mundo. En ese momento volvemos a la historia en donde cerré y pasaron 4 personas por el frente del restaurante. Eran 4 hombres, uno de ellos muy guapo. Recuerdo que tenía ojos claros, era alto y tenía barba, algo parecido a mí realmente. Y bueno, cruzamos un par de miradas y yo no hice mayor cosa que mirarlo unos minutos mientras acababa la cuadra y llegó mi carro para irme para mi casa. Pasaron otros minutos y a Grindr, una aplicación, llegó un mensaje. Ese mensaje decía: creo que te acabé de ver, me gustaría conocerte. Y después de varias horas de comunicación me envió una foto y efectivamente era la persona con la que habíamos cruzado un par de miradas horas antes y decidimos vernos el viernes de esa misma semana. Nos encontramos y una cita que para mi mente, como costumbre en esta clase de aplicaciones, iba a durar 2 horas, por buena suerte que tuviera. No fue así. Empezamos a generar una relación demasiado íntima. Él vivía demasiado cerca a mi trabajo, entonces era muy fácil salir a su casa y de su casa salir a trabajar. Y eso me hizo confiar mucho en él. Y entre las cosas que hacen las parejas que no son parejas, fuimos a viajar y esa vez elegimos ir a un río. Y recuerdo esta vez, y se las vengo a contar porque fue lo que me hizo confiar en él para tomar las decisiones que tomé de ahí en adelante. Nosotros nos habíamos hecho exámenes de sangre y todo estaba perfecto meses antes, y ese día
después, unos días después de volver del viaje, tenía una infección genital que me daba solo a entender que él era la persona que me la podía causar. Eso me dio mucha rabia, lo acusé, lo ataqué y fuimos juntos, él no tenía nada y resulta que yo tenía un herpes de río porque me puse a hacerlo en un río, no se lo recomiendo. Y eso explotó la confianza en él. Yo dije, bueno, él me acompañó, frenteó la cosa, esta es la persona como con la que realmente me va bien. Pasaron un par de meses y él tenía que irse a hacer como una preparación a México para el trabajo de sus sueños, algo de lo que hablaba constantemente. Y cuando se fue, 3 meses, no hablamos mucho, volvió, nos volvimos a encontrar y fue hermoso, como otra vez, como si no hubiera pasado el tiempo. Tuvimos la decisión de confiar nuevamente, volvimos a tener sexo, volvimos a compartir mucho tiempo y este amor empezó a disminuir, empezó a dejarme de escribir, empezó a desaparecer y algo normal, la verdad, como que ya a mis 21 tampoco era tan inocente y ya sabía que eso pasaba. Y sucedió que un día con mi mejor amigo, que debe estar por ahí, estábamos comprando el almuerzo y me llegó un mensaje de él, el cual me hizo quedar absolutamente pálido. Me decía principalmente que había logrado el sueño de conseguir el trabajo que amaba, que había conseguido el sueño de lograr entrar a esta empresa de sus sueños, pero para ello tenía que hacerse un examen de sangre en el cual salió positivo para VIH. Y si él tenía VIH, yo tenía VIH. Quiero recalcar que en este momento, a pesar de toda la ayuda que él me ofreció, yo solo pensaba en las cantidad de veces que mi familia, entre todo el amor que me ha dado siempre, porque tengo que reconocer que he sido una persona muy amada, me decían, Alejandro, préstale atención a eso, basta un segundo para que te suceda, no importa si eres hombre, mujer, rico, pobre, te sucede, en la calle está y si tú te descuidas te va a suceder. Ese día sentí que había defraudado la historia de mi familia, toda la información que me habían dado, toda la fe que tenían sobre mí de que yo era esa persona que iba a lograr todos sus sueños. Una cosa que no quería contar porque pues, no está socialmente acostumbrado a contarlo ante 500 personas y mi familia tampoco eran esos. Mi mejor amigo era la única persona que sabía, lo callé alrededor de unos meses en cuando mi cuerpo empezó a somatizar todo ese silencio, mis amígdalas empezaban a sangrar, no podía ingerir alimentos, entonces solo podía comer gelatina y pastillas para el dolor de espalda, porque al sentir que había pisoteado mi vida, me dio una tendonitis en la pierna y yo solo veía mi salud hundirse en un hospital, mi silencio en la mente, solo una persona con la responsabilidad de saber lo que me sucedía y no poder hablarlo porque era algo que me correspondía a mí. Y llegó un día muy especial que ya casi se cumplen 4 años, el 7 de julio, el día de cumpleaños de mi tía, una persona que ustedes no lo saben, pero amo demasiado, sacó el tiempo de su vida para ir a mi casa y decirme, hey, estoy cambiando mi vida por ti, no le estoy prestando atención a mis hijas por tu salud, me preocupas, eres el primer hijo que tuve en mi vida, necesito que me digas qué tienes. Y ese día decidí dejar de callar y le dije que tenía miedo a morir, que sentía que todo lo que estaba pasando en mi cuerpo se debía a las malas decisiones de mi vida y a que confié, y eso me hacía sentir muy culpable porque si había algo que me enseñaron en la vida es a confiar. Y eso me había roto completamente. Mi tía me acompañó. Salud. Mi tía me acompañó en el proceso de contarle al resto de mi familia, que no es muy grande, son solo 2 personas literalmente. Mi hermano le fue un drama completamente Piscis, un drama completamente. Y mi mamá lo tomó muy bien. Mi mamá me acompañó plenamente, nunca me juzgó. Al día de hoy me liberó completamente de todas esas señalaciones y etiquetas de hacerlo bien y hacerlo perfecto y me ha explicado y enseñado que esto es lo que vivo y esto es lo que soy. El 13 de julio cumplo años y el 15 tomé la decisión de ir por primera vez a un hospital en donde empecé mi tratamiento médico y en donde día a día tomo la decisión de estar bien tomándome un medicamento y hoy tomo la decisión de hablarlo libremente porque es algo que nos puede suceder a todos y que hablándolo lo podemos tener más cuidado. Muchas gracias.
Hoy en día Alejandro toma rigurosamente sus retrovirales, se encuentra perfectamente bien de salud. También tomó una nueva decisión, dejó la cocina, se convirtió en maestro Reiki. Actualmente ofrece a sus clientes servicios de terapia energética y holística. Muy bien, vamos con una historia más. Ser mamá en un baño público. Su protagonista, Diana Ospina. Advertencia, historia apta solo para valientes y no cardíacos. Cuando yo tenía 26 años necesitaba un cambio. Llevaba un año casada, era profesora en distintas universidades, pero me sentía estancada. Con mi marido de entonces, un escalador apasionado de la escalada, decidimos hacer un viaje. Tomamos nuestros ahorros e hicimos maletas. La idea era atravesar Estados Unidos de costa a costa, quedándonos en parques naturales. Lo hicimos. Vivimos cosas inimaginables. Un día nos rodeó una manada de búfalos, una noche nos visitó un lobo. Aprendí qué tocaba hacer si me encontraba frente a un oso grizzly. O sea, nos pasó de todo. Si algo aprendí durante ese viaje es que podía enfrentar cualquier situación por difícil que fuera. Sentía que nada me podía quedar grande. El viaje terminó o lo acabamos porque quedé embarazada, entonces dejamos de movernos. Y al tiempo, o casi simultáneo, recibí la noticia de que me había ganado una beca para hacer una maestría en México que decidimos aceptar. Viajamos entonces a México, llegué a México con mi hija Maya, de un mes de nacida, a hacer una maestría. 2 años después de vivir en México, de adaptarse a un nuevo país, de hacer una maestría, ser mamá, etc., entregué mi tesis para graduarme y 15 días después tuve a mi segunda hija, Juana. O sea, 3 años muy movidos y estaba un poquito cansada. Entonces, tomamos la decisión de regresar a Colombia con la idea de que aquí las cosas con amigos y con familia iban a ser un poco más fáciles. Error. Pero bueno, regresamos. Mi marido, arquitecto y escalador, estaba muy ausente los fines de semana. Mi familia tenía cosas que hacer y mis amigas no tenían hijos. Todo esto para decir que los fines de semana se volvieron un momento complicado en mi vida porque era pensar qué hacía con mis 2 hijas y cómo nos entreteníamos y cómo pasaba el tiempo. Así que un domingo lluvioso en Bogotá, en la que ya había agotado todas las posibilidades de entretenimiento casero, ya habíamos hecho tina, ya habíamos hecho casita, ya habíamos jugado a la cocina, etcétera, etcétera, me dije a mí misma que quizás lo que necesitaba hacer era algo que yo había visto que muchas familias colombianas hacían: ir a un centro comercial. Era un espacio seguro, estaba lloviendo y pues algo tendría que poder hacer y además me evitaba pensar en hacer almuerzo. Bien, sonaba bien, sonaba. Llegué a Unicentro. Yo hablé de la manada de búfalos que nos rodeó. No se imaginan lo que era Unicentro un domingo en la tarde. Entonces estaba efectivamente rodeada por cosas que sentía mucho más peligrosas que los búfalos, porque es que algo que me empezó a pasar al tener a mis hijas es que se me despertaron una cantidad de miedos que no conocía. Entonces apenas pisé Unicentro me acordé de todas las historias de niños que se robaban y que los metían en el baño de Unicentro y les cortaban el pelo y los sacaban cambiados. Entonces yo empecé a caminar por Unicentro, llevaba a Juana alzada, a Maya agarrada y todo el tiempo estaba pensando que de pronto me iban a robar a una o a la otra, había un gentío, no le veía sentido a caminar por los pasillos de Unicentro, las vitrinas no me interesaban. Entonces dije, bueno, ya paro con esto, me voy a la zona de comidas, que ahí todo va a estar mejor. Error. Entonces llegué a la zona de comidas, que estaba abarrotada, y la primera dificultad, en la que obviamente no había pensado, es que estaba todo lleno y dije, voy a coger una mesa. ¿Quién va a cuidar la pinche mesa? ¿La bebé de 8 meses? ¿La niña de 2 años y medio? Yo era la única capacitada a hacer el pedido. ¿A quién dejaba cuidando la mesa? Porque además si las dejaba se las robaban y se las llevaban al baño y les cortaban. Entonces,
no tenía lo de la mesa, dije, bueno, no sé, pido la comida y después resuelvo lo de la mesa. Voy a hacer la fila eterna para pedir la comida porque Pedro habló de en momentos difíciles comer cosas que nos tranquilicen, etc. Para mí eso era un sándwich de queso del Corral, no como carne. Soy vegetariana, animalista. Entonces dije, voy a comerme un sándwich de queso con cebolla grillada y guacamole, todo va a estar mejor. Voy a hacer la fila. Empecé a pensar cómo voy a llevar el sándwich de queso y a la mesa con un bebé de 8 meses y una niña de 2 años. Dije, bueno, lo voy a resolver cuando tenga la bandeja, ya veré, por lo pronto voy a hacer la fila. Faltaban 3 personas para llegar y Maya me dijo que tenía ganas de ir al baño. ¿En serio? ¿Ahorita? ¿No puedes esperar? No. Unas semanas antes habíamos festejado que al fin había dejado los pañales. Súper noticia, no en ese momento. ¿Por qué no se podía orinar ahí ya? Entonces vamos al baño, llego al baño y en el baño me empiezo a preguntar cómo hago para entrar a una niña, levantarla para que no además le dé una bacteria, se infecte, etc. Si tengo una bebé de 8 meses y si se la dejo a alguien para que la coge, la van a llevar, la van a cortar el pelo. Bueno, entonces estoy ahí y me siento completamente derrotada por la situación. No sé cómo voy a salir de esto en realidad. ¿Qué hice? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué está pasando? La idea era relajarme. Y ahí me doy cuenta de varias cosas. La primera, que cuando yo empecé esta historia y ya empecé el viaje, la que había viajado era un yo y que en ese momento eso se ha convertido en un nosotras. Segundo, que de pronto yo ya sabía qué hacer si me enfrentaba a un oso grizzly, pero que no sabía y ni nadie me podía enseñar cómo se es mamá. Y que eso era lo que me estaba pasando, que era una mamá. Que la vida que yo alguna vez había tenido en Bogotá y lo que significó alguna vez en mi vida ir a Unicentro, pues en este momento era otra cosa. Y de alguna manera, las situaciones que yo había vivido antes tenían fecha de caducidad. O sea, eran momentos, eran situaciones que yo superaba. Pero esto no. Yo iba a ser mamá toda la vida y eso ya no lo podía cambiar, eso era así. Y como que lo entendí en ese momento, de alguna manera aceptarlo me devolvió la fuerza, me volví a sentir capaz. Les ahorro cómo solucioné lo del baño, pero lo solucioné y logré salir de ese baño y comprarme ese pinche sándwich de queso. No volví durante mucho tiempo a plazoletas de comidas, pero ese día lo logré. Muchas gracias. Maya, la hija mayor de Diana, tiene hoy día 22 años. Juana, la menor, tiene 20. Ya volvemos. El criminal ha puesto precio a mi vida y hará hasta lo imposible por matarme. Calimán, el hombre increíble. Calimán dio órdenes de que nadie interviniera a su favor esta noche. Recuerdo las cosas que ha hecho. Hazañas increíbles, fenómenos escalofriantes, proezas que cuesta trabajo admitir. Él no es amante de pedir ayuda de nadie, aun cuando esté en peligro. Calimán, el hombre increíble, por rtvcplay.co. Hola, estamos de vuelta. Esto es Relatos Amarillos. El episodio de hoy, Decisiones. Estas historias fueron contadas en vivo el 1 de julio de 2023 durante el 4º Festival Iberoamericano de Podcast Al Oído. ¿Ustedes recuerdan a Jaime Kemba? El protagonista de nuestros episodios 8 y 9, Vamos a conquistar el mundo. Ven, le pedimos a Jaime que se animara a subirse al escenario y contar su historia en vivo. Aquí está Jaime. Buenas tardes para todos. Bueno, mi nombre es Jaime. Crecí en el campo. Mi madre tuvo 10 niños, entre esos estaba yo. Mi madre tenía una casa muy viejita, tan viejita que por ejemplo, el techo se goteaba porque era hecho de paja de trigo. Bueno, yo fui creciendo, mi madre iba a jornalear, mi mamá nos llevaba a todos nosotros, pero no había comida para nosotros porque resulta que había comida para los obreros.
Mi madre entonces le ayudaba a la señora, la dueña de la casa, y le decía que le dejara hacer la comida de los cerdos. Y entre la comida de los cerdos, mi mamá ponía la comida de nosotros. Ella ponía medio ya para los cerdos y medio ya para nosotros. Cuando estaba la comida de los cerdos, también estaba la comida para nosotros. Mi madre nos servía la comida a nosotros, pues todos pequeños no sabíamos, ¿no? Pues comer. Después fuimos a la escuela. A la escuela nosotros fuimos descalzos y mi mamá con las faldas de mis hermanas mayores nos hacía pantalones y los cosía con fibra de esa de lona. Y resulta que pues ella cosía eso tan mal que pues los niños no les gustaba y pues nosotros nos íbamos como un Frankenstein allá para la escuela. Entonces, después de todas esas cosas, pues yo también fui pastor de ovejas. Para todo, yo fui descalzo. Yo conocí los zapatos, pero me dolía mucho los pies cuando me los colocaba. Después de todo eso que yo pasé, mis hermanos mayores crecieron y compraron un televisor. El televisor era rojo, yo me acuerdo tanto. Y un sábado a las 2 de la tarde estaba mirando yo muñequitos y salió eso de Pinky y Cerebro. Entonces, Pinky le dice a Cerebro, Cerebro, ¿qué vas a hacer mañana? Y entonces Cerebro le dice, conquistar el mundo. A mí me encantó mucho. Y resulta que fui creciendo, nunca pensé más en la palabra conquistar el mundo. Entonces un día, siendo todavía muy pequeño, me vine para la ciudad. Me vine en un carro de la papa y pues acá en la ciudad un amigo me dio posada. Viví muchas necesidades porque mi madre pues no me enseñó a pedir limosna, no me enseñó a pedir. Ella me enseñó a amar a Dios, a respetar a la gente, a ser humilde, a ser gente con las personas, pero jamás me enseñó a pedir. Entonces las necesidades vinieron porque yo nunca pedí nada y yo entonces así aguanté mucha hambre. Y llegué acá y fui al terminal a trabajar vendiendo aromas. Y pues yo vendía mis aromas hasta que un taxista llegó y me dijo, ¿qué hace? Y yo pues yo no sabía qué contestarle. Entonces le dije, pues no, aquí conquistando el mundo. Y entonces, pues... Entonces, después de eso, a mí yo me quedaba mirando a todos los taxistas que algunos llegaban con novias, otros llegaban en sus taxis bien bonitos y así lloviera, pues no se mojaban. Y yo pues los admiraba. Pues a mí dije, no, voy a conquistar el mundo, voy a tener mi taxi. Y me puse a ahorrar, ahorré demasiado. Después conseguí mi esposa, vinieron mis 2 niños. Mi esposa se fue cuando ya eran muy pequeñitos. A mí me tocó hacer de mamá de ellos también, pues a mí me dolió mucho porque cuando yo nací, mi padre murió a los 4 años que yo tenía. Y pues mi niño también quedó a los 6 y mi hija Luisita quedó a los 7. A mí me tocó pues lavarle la ropa a ellos, verlo llorar, pero no poder llorar porque es lógico que pues, yo estaba muy triste, pero no quería hacerle sentir lo mismo. Y en esos momentos es muy duro perder la esposa cuando uno la ama demasiado. Después de eso, yo no me olvidaba de mis sueños, yo quería conquistar el mundo, y era mi reto. Yo a mis hijos les pagaba como podía, les pagaba que me los cuidara, que me los trajera, sin olvidar mi sueño de ser taxista. Y pues a todos los taxistas les decía, cuando que me preguntaban, ¿qué hace? Yo les decía, pues acá conquistando el mundo, y todos pues se reían. Y llegó el momento de que yo me estaba olvidando de ese sueño, hasta que bajaron los taxis. Yo tenía la plata, la tenía. Fui y compré el taxi, lo compré. Y eran tantas las ganas que se me había olvidado sacar el documento de conducción. ¿Quién me iba a llevar el taxi? No lo sabía quién me lo iba a llevar. Pero eso no me detuvo porque ya tenía el taxi. Fui, saqué el pase de conducción, cogí mi taxi, sí lo manejaba muy regular. Algunas veces iba por la 68 y a veces se me apagaba el carro hasta 10 veces. Y entonces yo decía, no, yo me quiero bajar y me quiero esconder al lado de uno de esos maletines. Y el taxi solo ahí, yo sabía que no lo podía hacer. Me tocaba seguir adelante. Y después de eso vino un tipo, entonces yo salía a las 5 de la mañana a trabajar, abracé mi sueño, me sentía feliz, andaba para todos lados. Y como no había tenido sino solo mi esposa, pues era ella mi esposa, pero anteriormente no había tenido muchas cosas porque pues no había necesidad y además pues las chicas son muy jodidas cuando uno es bien pobre.
Entonces, después cuando tuve el taxi, pues yo vi lo mismo que hacían los taxistas, yo hice lo mismo. Me las daba las mañas para tener mis novias y para poder cuidar a mis hijos me las daba. Yo nunca dejé de hacer las cosas y las hice y las hacía de tal manera que me salieran todas bien. Y pues, pero al final, yo trabajando, pues me enteré de que un tipo estaba llegando a la casa y se quedaba en la casa 1 hora, 2 horas. Entonces yo me puse a pensar, pero ¿qué está pasando? Yo no podía, yo tenía mi sueño abrazado, lo quería, lo amaba, pero yo también amo a mis hijos, sí, los amo demasiado. Entonces un día yo llegué a las 10 de la noche y encontré este tipo ahí parado. Le dije, señor, ¿usted qué hace ahí? Me dijo, no, yo estoy esperando a un señor que está ahí, lo estoy esperando. Y entonces llegué y toqué la puerta de la casa y salió mi hija y me dijo, papá, mire que ese es el tipo que siempre viene a la casa. Y entonces yo bajé rápido y dije, señor, y llamé al señor de primer piso y le dije, señor, que lo están esperando ahí. El señor de primer piso salió y dijo, no, yo no conozco a ese señor. Y llamamos a la policía, lo denunciamos y todo. Después yo salí a trabajar en mi taxi otra vez, pero entonces ya no era lo mismo, porque ese sueño se estaba convirtiendo en amargura. Ya no podía estar sin mis hijos. Y entonces, pues, ¿qué decidí yo? Dejar mi sueño, vender mi taxi. Lo cambié ese sueño por mi sueño de mis hijos. Y pues ahora sigo conquistando el mundo, sigo haciendo las cosas bien, pero si me preguntan qué voy a hacer mañana, entonces ¿qué vamos a hacer? Conquistar el mundo. Luego de vender su taxi, Jaime tomó la decisión de registrar su marca, Los 4 Joselitos. El negocio va bien. Ahora mismo se encuentra ahorrando para una nueva aventura: llevar a sus hijos a Cartagena este diciembre para que conozcan el mar. Démosle entonces paso a nuestra última protagonista, Paula Cubillos. Su historia, loca, loca Navidad. Prefiero no decir más. Bueno, lo primero es que no se sientan mal por reírse a continuación. De verdad no pasa nada. Entonces, ¿alguna vez ustedes han pasado la Navidad sin su familia? Porque yo soy de Cartagena y en Cartagena es obligatorio pasar Navidad y Año Nuevo con tu familia. O sea, eso no hay excusas, tienes que estar ahí. Y la vaina es que yo estoy en Bogotá. El año pasado, lo gracioso, y no gracioso de jaja, sino de ay, qué mal, es que mi cerebro decidió tomar la ruta escénica y me dijo, oye, ¿y si nos matamos? Y yo, ¿será? Y no tuve que preocuparme por no pasar Navidad en Cartagena, porque al final sí lo hice. La cuestión es que fue en la clínica psiquiátrica CEMIC en el barrio del Cabrero, porque básicamente me iba a matar. El psiquiatra estaba súper azarado con unos episodios violentos que estaba teniendo y dijo, no, tú vas para adentro a que te estabilicen. Y me entraron el 20 de diciembre. Nunca se me va a olvidar, lo primero que vi fue a Jennifer en su cuarto, amarrada al lado mío. Hola. Pasaron como 4 días y yo llegué a la fatídica conclusión. Muy puta, voy a pasar Navidad aquí, ¿verdad? Y lo peor es que mi papá me dijo, yo quiero que mi regalo sea que tú estés aquí con nosotros. Y yo como, yo veré, lo intentaré. Total, ustedes se preguntarán que estar internado en una clínica psiquiátrica por riesgo suicida, ¿qué es? Básicamente es esto, vas a pasar la mayor parte del tiempo explorando en tu mente formas de acabar con tu vida. ¿Será que si yo me meto bajo esa sábana con este suéter manga larga y no me pilla la cámara? O si me meto al baño, me baño 5 veces, de pronto una de esas me resbalo y ¿quién quita? O sea, en el hospital había talento, lo que no había era apoyo. Llega el 24 y mi mamá y mi papá me visitan, como los otros familiares, a los demás pacientes, y allá estábamos comiendo unos refrigerios, hablando, qué rico está el chocolate, que la yaca. Y debo aplaudirnos a los 3 por haber fingido exitosamente que yo no estaba internada en un psiquiátrico porque tenía ganas de matarme.
simplemente hicimos que Navidad era una gran celebración familiar y que estábamos ahí juntos, no en un cuarto rosado con manchas de humedad. Pero si había algo que yo no dejaba de ver, era la mirada de tristeza de mis papás. De pronto ellos no lo saben, pero se veían tristes. Y la preocupación era genuina. Y ellos no me lo decían, pero yo sabía que mi familia estaba desesperada y con un miedo profundo a que yo acabara con mi vida. Pero bueno, ya qué dramático, la dramática. Se pasó una hora y se fueron y quedamos ahí. Y lo más interesante es que, aunque nos sentíamos de la mierda, como que nos sincronizamos y pensamos de manera unánime: hombre, hoy no, hoy vamos a celebrar Navidad. Entonces nos dieron una comida súper especial, una montaña, arroz con pasas, un pernil de cerdo que yo odio con mi vida, pero que ese día me supo a gloria, una ensalada de papa, tenía manzana verde, pero ajá, marica, ¿qué? Y luego salimos al patio las mismas personas que cada noche nos sentábamos a jugar parqués en un tablero de 6, porque sí, si no lo saben, para contrarrestar las ideas suicidas, lo mejor es jugar parqués en un tablero de 6 y tirar los dados así, ¡guau! Ah, no puedo, todavía tomo medicamentos. Y decidimos que no nos íbamos a quedar mirando lejos como si no fuéramos cartageneros en pleno diciembre, por favor. Nos habían regalado una hora más afuera, imagínense. Ajá. Entonces salimos al patio y prendimos el televisor que había en mi cuarto. Joda. Pusimos música y pasamos del reggaetón al rock en español y luego a la salsa. Hicimos un compartir, vea quién tiene achiras, quién tiene naranja, quién tiene leche. Pero lo más chévere es que organizamos nuestra propia pista de baile. Entonces éramos la señora Mónica, el exadicto cuyo nombre no me acuerdo, pero que era súper amable, y la profesora de inglés Mónica, Jennifer, que pasaban amarrando, y yo tirando pase que daba miedo, marica. Y por esa noche, por ese breve momento en el que estuve afuera, ellos fueron mi familia. Aún si al día siguiente fuera lo mismo, levantarse, medicamentos, desayunar, terapia grupal, parqués, merienda, parqués, cena, medicamentos, parqués, a dormir. Y dijimos, el 31 vamos a pasarlo incluso mejor, marica. Pero yo pedí de alta voluntaria el 30 de diciembre y salí ese día. No los he vuelto a ver. Tal vez ustedes piensen que yo salí de CEMIC sin ganas de suicidarme, con todas las respuestas, el amor propio. No, o sea, yo todavía a veces lidio con eso, pero esto no es un llamado de auxilio, o sea, no, por favor no lo hagan de nuevo, no quiero volver. Y gracias al vínculo temporal que yo establecí con estas personas igual de trastornadas que yo, me di cuenta no solo de que podía pasar Navidad afuera, sino que también, tal vez, y solo tal vez, podía vivir en este mundo y levantarme cada mañana y tomar la decisión de decir, hoy no, gracias. Paula renunció al trabajo que la hacía sentir miserable, acude juiciosa a sus citas con el psicólogo y el psiquiatra, nunca más volvió a intentar suicidarse. Y como dicen, todas las cosas buenas tienen su final. El fin de este show en vivo ha llegado, pero lo prometemos, vamos a hacerlo de nuevo. ¿Saben qué me encantaría? Recorrer las distintas regiones de Colombia para que todo tipo de gente, famosos, no famosos, poderosos, gente del común, compartan el escenario. Tal vez sirva para darnos cuenta de que en últimas todos estamos en el mismo barco. Llegamos así al final de este episodio de Relatos Amarillos. Los invito a que continúen enviándonos sus historias. Escríbanos a relatosamarillos@gmail.com. Quiero agradecer de manera muy especial a nuestros protagonistas de hoy: Lorena Beltrán, Andrés Sandoval, Pedro Espinosa, Paula Cubillos, Jaime Kemba, Diana Ospina y Alejandro Galeano, por subirse al escenario, por arriesgarse a dejar a un lado esa coraza protectora que nos
ayuda a navegar sin mayores riesgos la vida, pero que también en ocasiones nos impide conectarnos. Gracias también a Kate Pascuale, nuestra maestra de ceremonias, y al equipo de Relatos Amarillos: Francisco Pavón, Pedro Espinosa, Daniel Felipe Lizarazo, María Alejandra Roa, Antonio Ungar, Sebastián Duque y Sebastián Patiño. Su espíritu y energía están reflejadas en cada una de las historias que se contaron en el escenario. Agradecimientos especiales a Daniel Marquínez y Jaime Abello Banfi de la Fundación Gabo, y a todo el equipo de RTBC Play y RTBC Sistema de Medios Públicos que hizo posible el evento. Un reconocimiento especialísimo a Adriana Chica, subdirectora del festival. Ella y su equipo, Lorena, Natalia, Edgar y Nicolás, trabajaron meses y meses para hacer este show posible. Soy Juan Vaquero, esto es Relatos Amarillos. Hasta la próxima.